Hola, mi nombre es Abby y les quiero dar la cordial bienvenida al Minneapolis Institute of Art, especialmente a nuestra Galería de Arte Latinoamericano. Hoy vamos a ver unas obras que contienen historias de migración, de fe, de resistencia, belleza y vida cotidiana a través de los siglos y a través de fronteras. En este mini recorrido los invito a pensar, a reflexionar y a ver cómo estas obras dialogan con la historia, con la identidad, la fe, el poder y sobre todo la comunidad. Para eso los quiero invitar a conocer a mi amiga Valeria Piccoli. Valeria es nuestra curadora de arte latinoamericano y es a través de su trabajo que nosotros vemos el arte no solo como algo periférico, sino como algo central de la historia global del arte. Bienvenida, Valeria. Gracias, Abby. Hola a todas y todos. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Por mi acento ya se habrán dado cuenta que no soy de la América hispanohablante. Yo soy de Brasil, me mudé a Minneapolis hace 3 años, justamente para este trabajo, para ser la curadora de arte latinoamericana del museo. Y como consecuencia de mi presencia acá, el museo por primera vez en su historia, de más de 100 años, tiene una galería dedicada exclusivamente al arte de América Latina. Y aquí vemos artistas de Cuba, de Brasil, de México, de Perú, de todas las partes, y de distintos periodos históricos también. Y sobre todo aquí se exponen las adquisiciones recientes del museo que tengo el placer de promover. Y les invito entonces a la galería para que veamos algunas de estas obras juntos. Vamos. Una de las obras que me gustaría comentar, yo sé que es una de tus preferidas, yes. Es esta pintura de la Virgen de Guadalupe. Es una pintura del siglo XVIII, hecha en México, y que es una representación muy tradicional de la Virgen de Guadalupe, que está basada en la imagen que se venera en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, pero hay aquí como una composición un poquito más compleja. Y por esto se ve entonces la imagen de la Virgen con piel morena, con su pelo negro, el manto de estrellas, pero también está como rodeada de esta guirnalda de rosas. Y lo que vemos en los 4 ángulos de la pintura son pequeñas escenas que cuentan la leyenda de la aparición de la Virgen al indígena Juan Diego. Entonces tenemos acá los 3 momentos en que la Virgen se muestra y habla con Juan Diego en el cerro de Tepeyac. Y acá, en la última escena, vemos cuando Juan Diego se presenta al arzobispo de la Ciudad de México con su tilma, y cuando abre su tilma se ve la imagen de la Virgen milagrosamente impresa en su manto. Y yo quería específicamente, esta es la primera obra del periodo colonial de América que ingresa en la colección del museo, y yo quería específicamente que esta primera obra fuera una Virgen de Guadalupe, justamente por lo que representa para la cultura y los pueblos de América Latina, pero también porque la Virgen de Guadalupe es una creación de las Américas, ¿no? Es una invocación de la Virgen que surge en las Américas, entonces, que habla muy específicamente a nuestra cultura, a nuestra fe, en la manera como el cristianismo europeo se ha transformado también por las tradiciones indígenas de los pueblos originarios de las Américas. Además de la Guadalupe, tenemos acá una oportunidad extraordinaria de presentar a nuestro público 3 pinturas de José María Velasco, que es un artista de los más importantes de la historia del arte latinoamericano. El maestro Velasco, como se le conoce en México, es un artista que durante el siglo XIX creó una serie de pinturas de paisaje, panorámicas, que mezclan elementos de la cultura mexicana, como el orgullo por el pasado glorioso de México, también su identidad mestiza, y un país que mira hacia la modernidad y el progreso. Todo esto como combinado en una pintura de paisaje que habla sobre la identidad de México.
Pero Valeria, cuéntame algo, porque yo sé que estas no son nuestras obras, estas están de paseo, por así decirlo, de ¿verdad? paseo, son préstamos temporarios que vienen del Museo Nacional de la República Checa en Praga. Wow. Entonces es una historia muy curiosa porque uno de los coleccionistas más importantes de obras de Velasco era un hombre checo que vivía en México. Tras su fallecimiento, su colección ha sido donada al Museo Nacional en Praga. Entonces estas obras están como todo el tiempo en las reservas del museo. Así que es una oportunidad realmente extraordinaria que estén acá como préstamos temporarios hasta agosto y que el público de Minnesota pueda disfrutar de su presencia. ¿Y es por eso que también los tenemos en vidrio también? Sí, protegidas por eso, porque es como una condición del préstamo. Okay. Otra obra que me gustaría destacar es esta acá. ¡Me encanta! Gracias. Como les dijo anteriormente, en esta galería tenemos obras de distintos periodos históricos. Y acá estamos en los 70s, ¿no? Entonces tenemos esta obra del artista venezolano Jesús Soto, que es un pionero internacional del arte cinético. Arte cinético es un movimiento artístico que busca como incorporar movimiento en las obras, ¿no? Y Soto es como un maestro en estas sugerencias de movimiento en sus obras, que no se puede llamar de pinturas porque no son. Es algo como entre la pintura y la escultura. Entonces, tenemos como este fondo que es una secuencia de como líneas muy finas de blanco y negro, y sobre esto tenemos estos elementos que son como dibujos sueltos, ¿no? Como formas sueltas en el espacio y que se ven como enfrente a este fondo blanco y negro, y que justamente nos da esta ilusión de movimiento y que requiere de la persona, del observador, que se mueva frente a la obra. Por eso queremos que vengan, ¿verdad? Que vengan a verlo, sí. Porque no creo que le haga justicia a la cámara, exacto, ¿verdad? Exacto. Lo veo yo y digo, hay que estar en persona, ¿verdad? Esta misma idea del movimiento y del dibujo suelto en el espacio es también importante en la obra de otra artista venezolana que a mí me encanta, es una de mis preferidas, que es Gego, y aquí tenemos un ejemplo de sus obras con esta, que es una escultura, pero una escultura que no está apoyada en el suelo, está como suspendida en el espacio y que crea, además de su propio dibujo, como estas sombras que se proyectan en la pared y que son parte también de la obra. Entonces la obra no existe solo en su materialidad, pero también en sus proyecciones en el espacio. Me encanta esta a mí. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Valeria por este mini tour, así que los invitamos a que nos acompañen, que vengan, ahora esto está aquí, recordamos, el museo es gratis, todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde, excepto los lunes estamos cerrados, pero por favor vengan y acompáñenos para ver nuestra galería de arte latinoamericano. Me encantaría verlos acá en la galería. Súper. Chao. Bye, adiós.